Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Si hagamos lo que hagamos, es evidente que el Partido Socialista asume o tiene un problema y asume un desgaste con una decisión que ineludiblemente va a tener que tomar. Yo lo que he comentado y en lo que insisto es que la peor de las soluciones es evidentemente ir a elecciones, y lo mantengo. Si el Partido Popular hace una lectura de debilidad, de fragilidad del PSOE, que nos ponga a prueba. Porque el PSOE, cuando tiene que cerrar filas, lo hace. Y si lo que busca es frívolamente, obscenamente, no solo terceras elecciones, sino romper al Partido Socialista, que sepa que la conclusión a la que llegaremos es no solo cerrar filas, sino presentar la candidatura más potente que se puedan imaginar. Estamos a la espera de ver lo que ocurre, pero desde luego, si acabase gobernando el Partido Popular a causa de lo ocurrido este sábado, se plantearía una contradicción muy importante entre los intereses del gobierno de Aragón y el papel jugado por su presidente en todo esto. Lo que ha ocurrido en el Partido Socialista es, sin lugar a dudas, el motín de una oligarquía que ha tenido como objetivo atacar a Pedro Sánchez en la medida en la que Pedro Sánchez había insinuado que podía intentar, insisto, todo condicionales, que podía intentar conformar un gobierno con Unidos Podemos y otros partidos de izquierdas. Por ser muy prácticos con la situación actual, creo que nos ha constituido una gestora, y yo imagino que el Partido Socialista no ha montado todo lo que ha montado la última semana para seguir diciendo lo mismo que decía el señor Sánchez, digo yo. Porque si no, sería una mera lucha de poder por ser secretario general. Y yo creo que a España no le interesa tanto, con todos los respetos, quién es el presidente de Ciudadanos o quién es el secretario general del PP o del PSOE, sino le interesa que este país se ponga en marcha. Así que no creo yo que el PSOE haya hecho todo esto simplemente para ver quién es el secretario general del PSOE. Aquí lo importante es si España se pone en marcha o no se pone en marcha. Estamos aquí por culpa de Podemos, Estamos donde estamos porque Podemos no quiso apoyar un gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos, y por tanto que Podemos asuma también sus responsabilidades, que son muchas y gravísimas. Les diría que se equivocan completamente. El sábado ganó el Partido Socialista y ganó España. También me hace gracia que hay amigos míos que me reprochen, algunos muy duramente, que yo haya defendido el diálogo con Podemos. No, pero ¿cómo puedes decir? Pero ¿cómo no vamos a hablar con Podemos? Pero si las dos izquierdas, nos guste o no nos guste, que en este momento hay en este país, no son capaces de aproximar posiciones, gobernará siempre la derecha. Pero ¿cómo que no vamos a hablar con ellos? No podemos gobernar con Podemos. Pero bueno, es que en Castilla-La Mancha, es que en Extremadura, es que en Valencia, ¿no gobernamos gracias a ellos? Ser juzgado por esto es un honor. Y le añado, si nos encontráramos de nuevo en las mismas circunstancias que nos encontramos hace 2 años, volveríamos a hacer exactamente lo mismo, porque en ningún momento cometimos un delito. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown.
The constant dragging and deceit, your hands been tied and there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio donde tratamos de analizar este mundo tan complejo, tan cambiante. Un saludo muy especial a quienes se incorporan a esta hora en directo, a quienes lo hacen a través de las redes sociales. Es que me he quedado pensando y además lo intentamos hacer con una cierta calma, con un cierto sosiego, porque nos estamos acostumbrando de una forma casi diría peligrosa al exceso de ruido, de tensión, de enfrentamiento. Así que nos gusta sabernos en un espacio donde impera el sosiego. Muy buenos días, Cheflo, muy buenos días, Busco Trabajo, buenos días, Euquillo, Ana Livia Plurabel, Vicente Ortiz, Ángel Trianero, Francisco Bolancel. Muy buenos días a quienes se incorporan a esta hora al programa en directo a las 8:30 de la mañana para acompañarnos en esta travesía por la actualidad, para planear por las portadas de los periódicos y tratar de explicar a través de las mismas lo que le está ocurriendo a este mundo. Ángel, Sergio Vinuesa, Sosad, Mario Herreros, Fernanda, Alex Larrumbe, Libertino Francachela, Fuenipico, PSV, Isabela, Ismael, Enrique Quesada, Espeonza, en fin, tantos y tantos amigos, Eva India, Palomaida Zazábal, que se incorporan, como digo, a esta hora y que nos van a ayudar a analizar también, nos van a ayudar, son una suerte de focus group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, así que nos van a ayudar con este análisis también. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Bien? Sí. Venía un poco ofuscada porque le ha pillado tráfico y entonces ahora disimula, pero está... Ahora estoy disimulando. Bueno, me he pasado más de una horita en la carretera, pero no pasa nada porque, bueno, vengo a la cafetera. Tú no sufras, y total, no pasa nada. No, pobre, que venía angustiada y no es justo encima. Bueno, vamos a repasar las portadas de los periódicos. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Como habéis visto, el hashtag de hoy en el programa es Teresa Rodríguez en la cafetera, porque vamos a hablar con la líder de Podemos en Andalucía. En primer lugar, porque conoce bien a Susana Díaz, lo cual ya es un elemento interesante. En segundo lugar, porque tiene algo que decir sobre lo que le está ocurriendo al Partido Socialista. Sintonizamos bastante en el análisis que hace Teresa Rodríguez sobre esta quiebra del sistema, cómo se está produciendo esta profunda transformación del mundo como lo conocemos. Y además Podemos está viviendo también su propio debate interno. Ya sabéis que Andalucía está planteando, dentro de unas semanas habrá unas primarias y ahí se están planteando diferentes corrientes, diferentes conversaciones sobre las que preguntaremos enseguida a Teresa Rodríguez para que nos pueda explicar qué es lo que está ocurriendo exactamente por allí. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. The constant dragging and deceit, your hands been tied and there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Bueno, y antes de que charlemos con Teresa Rodríguez, nos vais a permitir que hagamos un pequeño repaso a las portadas de los periódicos, porque aunque siguen fundamentalmente ocupadas en el debate que se está viviendo en el Partido Socialista, con esta profunda crisis que vive. El último episodio, no sé si lo habéis visto, no he querido sacar el corte porque me parecía que era hacer leña del árbol caído y ya ensañarse me parecía muy poco edificante, pero en un último capítulo, último episodio del esperpento que estamos viviendo, a alguien se le ocurrió enviar mariachis a la puerta de la calle Ferraz, que estuvieron cantando canciones mexicanas. La imagen, os podéis imaginar, era absolutamente grotesca. Además, todos los periodistas grabando ya, eso era un cachondeo absoluto. Bien, bueno, pues ha tomado las riendas del partido el presidente de la gestora, Javier Fernández, una persona considerada como prudente, sosegado, pero también con una inclinación muy clara hacia la abstención. Es verdad que no va a depender exactamente de él, sino del Comité Federal, aunque todo el mundo da por hecho que en este momento las opiniones se inclinan en esa dirección más que en ninguna otra. Y en este punto me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque, claro, aquí se debate mucho sobre cuáles han sido las razones que han llevado al Partido Socialista a vivir esta
profunda crisis esta batalla con tanta exposición pública, ¿no? Y dicen, ha sido una batalla por la sustitución del secretario general, que era un desastre. Bueno, ya llevamos insistiendo en este programa que el mundo no se reduce a blanco o negro, a buenos y malos. Esto pasa en los cuentos de mi hijo Fer. En la vida real no sucede así. Aquí hay razones muy compartidas, muy divididas. Cada uno cree tener poderosas razones para hacer lo que ha hecho. Pero evidentemente no fue una batalla de poder solamente. Ha sido una operación perfectamente planificada, perfectamente diseñada, de la que además os puedo dar algunos datos. Se sabía cuándo iba a hablar Felipe González, se conocía. Se sabía quiénes iban a dimitir, se sabía de antemano. Y lo hicieron en bloque, no es que llegasen por casualidad y de pronto uno y al día siguiente otro, no, dimitieron en bloque. Así que todo este teatro de Emiliano García Paje con lo de nos mintió, esta situación es insostenible, es un esperpento, porque es teatro, se conocía la operación y si no, no habrían dimitido todos a la vez, pero os puedo dar más datos todavía. Sánchez estaba intentando un acuerdo con independentistas. Convergencia, incluso, ese acuerdo estaba, no voy a decir muy avanzado, pero había conversaciones abiertas. Y incluso Convergencia había llegado a plantear estar dispuesto a renunciar a la consulta y apoyar sin contraprestación al Partido Socialista. A cambio, eso sí, eran perfectamente conscientes que tenían a un PSOE maleable por la poca representación que iban a tener en el Congreso, pero estaba dispuesto a darle el apoyo sin pedir nada a cambio. Por lo menos aparentemente, porque es verdad que Convergencia, Artur Mas ha empezado su propio proceso judicial, en fin. Pero bueno, no estaba sobre la mesa en este momento ese debate, ¿no? Esto es verdad que hay que sumarle un enquistadísimo enfrentamiento y un resultado electoral nefasto para el PSOE que ha precipitado todo este desencuentro, pero ojo, el elemento catalizador, el elemento que ha movido todo esto ha sido el independentismo, el miedo al independentismo, el miedo a Podemos, el miedo a perpetuar también un mal líder, es verdad, y especialmente el miedo a seguir en el bloqueo al Partido Popular. Así que esta operación se pone en marcha para abstenerse ante el Partido Popular, eso es un hecho, y os puedo dar más datos. Hay redactados incluso unas condiciones que iban a presentarlas para que el Partido Popular teatralizase una suerte de cesiones a cambio de ese apoyo. Una serie de condiciones, un decálogo de condiciones que están redactados y que iba a plantear el Partido Socialista. Y que se hablaba, se insinuaba, si escucháis las tertulias con atención, a quienes manejan datos, decían, no, ahora tendrán que plantear algunas condicionantes para esa abstención. Estaban redactados, están redactados. Entonces, en fin. Pero claro, ahora veremos, porque todo lo dicho hasta ahora depende de cómo se desarrollen los acontecimientos. Porque, entre otras cosas, ha sucedido algo. La crisis del Partido Socialista se ha prolongado más de lo que esperaban sus propios autores, que pensaban que se iba a tratar de una operación quirúrgica, que Pedro Sánchez iba a presentar su dimisión en 24 horas, y eso no sucedió. Con luces y taquígrafos se montó un monumental espectáculo en las puertas de Ferraz, ha debilitado enormemente al Partido Socialista y a sus posiciones, y ahora el Partido Popular se siente extremadamente fuerte para pedir lo que quiera, porque sabe que tanto terceras como la investidura por abstención es un escenario que deja muy debilitado al Partido Socialista. Así que incluso la abstención ahora mismo se le está complicando al PSOE, y en la medida en que vayan pasando más horas se le va a ir complicando más. Y se le está complicando porque saben en el fondo que se ha descubierto el pastel. Y que si el Partido Socialista se abstiene, va a quedar con luces y taquígrafos retratado, ¿no? Así que quizá una de las opciones que manejan, lo decíamos ayer aquí en el programa, sea dar libertad de voto a los diputados, de manera que aquellos que se niegan absolutamente, como por ejemplo el PSC, pues puedan votar que no, y otros diputados más próximos a las tesis de la abstención puedan votar que sí, y las siglas del partido no queden totalmente abrasados. Creo que es una ingenuidad absoluta, porque todos sabemos por qué se ha puesto en marcha esta operación y cuál era el objeto final. Más allá de que haya gente que se haya subido a la operación, porque alguien me decía ayer en Al Rojo Vivo, me decía Angélica Rubio, no, pero hay gente que está que no y está en este movimiento, y fíjate, y sin embargo no votarían jamás a Mariano Rajoy ni se abstendrían. Hombre, claro, aquí se ha subido mucha gente, y algunos por puras cuestiones personales de choques y de enfrentamientos con Pedro Sánchez, pero ese no es el nudo gordiano de este asunto. Aquí los actores secundarios no tienen nada que ver. Aquí está, la cuestión es quién moviliza esto, cómo lo organiza y para qué lo organiza y por qué lo organiza. Os doy un dato más. Estaba pensado, estaba planificado
que iba a encabezar este movimiento en el Congreso de los Diputados, iba a ser una suerte de portavoz en el Congreso, Eduardo Madina. De ahí se puede entender su ambigua entrevista en la cadena SER cuando ni siquiera quiso pronunciarse sobre la abstención, que no es una postura que en Eduardo Madina, cualquiera que le conozca sabe que siempre ha intentado tener un discurso muy federalista, muy poco jacobino, y le vimos extremadamente ambiguo. ¿Por qué? Porque estaba jugando en tierra de nadie, estaba jugando en un territorio marcado. Ahora bien, después de este lío, el propio Eduardo Madina ha dicho que no iba a ir de portavoz, y han tenido que buscar un portavoz alternativo, y esto ha ocurrido en las últimas horas. En fin, ahora se le complica la situación al Partido Socialista, veremos a ver si terminan absteniéndose a través de dar libertad de voto, y se está intentando el protocolo PNV, que es conseguir que sea el PNV el que se abstenga. Eso ayudaría mucho al Partido Socialista. Lo que pasa es que Ciudadanos no lo quiere, no quiere ese apoyo, entonces entra una nueva complicación. Pero para el Partido Socialista sería un pequeño respiro no tener que ser las siglas del partido las que se abstengan ante la derecha. Si lo hiciera el PNV, a cambio el Partido Socialista le apoyaría en Euskadi. Aún así las cuentas son complicadas, Ciudadanos tampoco lo quiere, el PSOE tendría que ceder a un diputado, que puede ser este de Nueva Canaria, ¿os acordáis que entrevistamos aquí en el programa? Que él decía, de ninguna manera, no lo tenemos en el cartel. Un diputado, por cierto, que fue en coalición con el Partido Socialista allí en Canarias, pero bueno, todo el mundo da por hecho que esa coalición se podría retirar, ¿no? Si tuviera que darle el apoyo a Mariano Rajoy, o bueno, ya se teatralizaría como fuera. Todo esto, claro, hay que presentarlo en un relato perfectamente construido. Yo os lo estoy contando sin caretas y sin maquillaje. Pero todo esto iría acompañado de un relato en los próximos días de la necesidad de resolver esta situación urgente, porque luego hay un hecho que es real también. Las comunidades autónomas, y por eso los líderes regionales se han subido a esa velocidad a todo este asunto, están pasándolo verdaderamente mal. Entre otras cosas porque les tienen atenazados con los presupuestos, porque el Partido Popular está manejando a su cuenta y riesgo, está ejerciendo una gran presión sobre las comunidades autónomas para que cedan y obliguen al PSOE a dar esa abstención. Ayer escuchamos a Javier Fernández, al presidente de esta gestora, y dijo lo que ya sabíamos que era su postura. Cualquier solución es mala para el PSOE, pero la peor son unas terceras elecciones. Ahora mismo, cualquier solución al problema de la gobernabilidad de España pasa por el Partido Socialista, y es un problema para el Partido Socialista. Es decir, hagamos lo que hagamos, es evidente que el Partido Socialista asume o tiene un problema y asume un desgaste con una decisión que ineludiblemente va a tener que tomar. Yo lo que he comentado y en lo que insisto es que la peor de las soluciones es evidentemente ir a elecciones, y lo mantengo. Ahora bien, el Partido Socialista va a tener que buscar una fórmula de justificar esa abstención, si es que se produce, porque insisto, el tiempo está pasando y a partir de ahora todo se está complicando notablemente. Pero ojo, ahora empieza el periplo judicial del Partido Popular, así que el PSOE se puede ver en la tesitura de estar apoyando al Partido Popular o estar impulsando el apoyo a través del PNV en un momento en el que vamos a ver el desfile de algunos exaltos cargos del Partido Popular por los tribunales. A ver cómo justifican eso ahora. A ver cómo pueden justificarlo. En todo caso, como podéis imaginar, esto tampoco ha sido ninguna sorpresa para la oposición. Decía Albert Rivera ayer, no creo que el PSOE haya montado todo esto para sustituir al secretario general. Por ser muy prácticos con la situación actual, creo que nos ha constituido una gestora, y yo imagino que el Partido Socialista no ha montado todo lo que ha montado la última semana para seguir diciendo lo mismo que decía el señor Sánchez, digo yo. Porque si no, sería una mera lucha de poder por ser secretario general. Y yo creo que a España no le interesa tanto, con todos los respetos, quién es el presidente de Ciudadanos o quién es el secretario general del PP o del PSOE, sino le interesa que este país se ponga en marcha. Así que no creo yo que el PSOE haya hecho todo esto simplemente para ver quién es el secretario general del PSOE. Aquí lo importante es si España se pone en marcha o no se pone en marcha. Y la nota grotesca de la jornada la protagonizó ayer Emiliano García Paje, que se encuentra en esa deriva de teatralización sobre el ofendido que se encuentra por las mentiras de Pedro Sánchez. Bueno, para estar ofendido por las mentiras de Pedro Sánchez, digo yo que Emiliano García Paje tuvo mucho tiempo para manifestarlo públicamente, incluso en el Comité Federal, ¿no? Pero Emiliano García Paje, escuchando al Partido Popular, que de nuevo vuelve a la arrogancia, un gesto, algo que caracteriza bastante al PP,
vuelve a la arrogancia viéndose fuerte ahora en esta situación. Claro, debería tener cuidado el Partido Popular, porque escuchábamos también al líder del PP en Galicia, a Núñez Feijóo, que decía: el Partido Socialista ha sido un partido muy importante y que esté en esta situación de debilidad es preocupante. Hombre, esta situación de debilidad en buena medida viene determinada por la enorme presión que ha ejercido el Partido Popular siempre, llevando incluso más allá de la crítica, más allá del legítimo territorio de la crítica, la presión contra el Partido Socialista, porque son ustedes, no otros, los que acusaban a José Luis Rodríguez Zapatero de arrodillarse ante ETA, de romper la familia, de romper España. Son ustedes los que han estado movilizando la calle en contra de las políticas socialistas. ¿Se acuerda cuando llamaban corrupto a Felipe González? Váyase, señor González, mientras decían que había que regenerar la vida política, que la corrupción estaba instalada desde las raíces del Partido Socialista a la copa del árbol, y ustedes estaban mientras tanto repartiendo sobres en dinero negro en sus sedes. ¿Se acuerdan de aquello? Bueno, pues de aquellos polvos estos lodos. En esto, la debilidad del Partido Socialista tiene mucho que ver con la actitud del Partido Popular, ¿no? Pero si a esa arrogancia que tiene el Partido Popular le sumamos la contestación grotesca de ayer de Emiliano García Paje, cuando todos estamos viendo la situación de debilidad en la que se encuentra el Partido Socialista, ya esto, el circo es absoluto. Si el Partido Popular hace una lectura de debilidad, de fragilidad del PSOE, que nos ponga a prueba, porque el PSOE cuando tiene que cerrar filas, lo hace. Y si lo que busca es frívolamente, obscenamente, no solo terceras elecciones, sino romper al Partido Socialista, que sepa que la conclusión a la que llegaremos es no solo cerrar filas, sino presentar la candidatura más potente que se puedan imaginar. Así que Emiliano García Paje amenaza con presentar la candidatura más potente contra el Partido Popular que puedan imaginar. Y así están las cosas. Y este es el retrato de lo que nos está sucediendo. En fin, mientras tanto ayer os preguntaba qué os interesaba, qué sonidos queréis que pongamos aquí en el programa, que es un ejercicio que vamos a hacer con una cierta frecuencia. Cuando tengáis algún sonido interesante, algún vídeo que esté circulando por Twitter, por Internet, hacednoslo llegar porque lo extraeremos. Ayer hubo mucho consenso en que reprodujésemos las palabras de Josep Borrell, que lleva también, Josep Borrell, muy respetables palabras, pero lleva también un paseillo por las televisiones en la última semana defendiendo a Pedro Sánchez. Bueno, hay que decir que Josep Borrell hace unos días defendía la abstención y ahora hemos observado un importante giro. Bienvenidos sean los giros cuando se producen, si se producen en la dirección adecuada. Pero bueno, tampoco es el ejemplo de purismo. No digo que nadie lo sea, estaría bueno, ¿no? Pero en fin, ayer Josep Borrell, eso sí, estuvo muy elocuente con Wyoming en el intermedio y nos habéis pedido que recogiésemos un momento, nos lo habéis pedido a través de Twitter. Josep Borrell hacía una reflexión, había iniciado esta misma reflexión en la entrevista que le hicieron el otro día en la cadena SER, y decía Borrell: en Podemos están nuestros hijos, o entendemos que se unen a las izquierdas, o la derecha va a estar ganando siempre en este país. También me hace gracia que hay amigos míos que me reprochen, algunos muy duramente, que yo haya defendido el diálogo con Podemos. No, pero ¿cómo puedes decir? Pero ¿cómo no vamos a hablar con Podemos? Pero si las dos izquierdas, nos guste o no nos guste, que en este momento hay en este país, no son capaces de aproximar posiciones, gobernará siempre la derecha. Pero ¿cómo que no vamos a hablar con ellos? No podemos gobernar con Podemos. Pero bueno, es que en Castilla-La Mancha, es que en Extremadura, es que en Valencia, ¿no gobernamos gracias a ellos? Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Teresa. Muy buena. Radiocable.com. Teresa Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, ha sido un fin de semana terremoto para el Partido Socialista. ¿Has podido seguir lo que ocurría? ¿Qué opinión te merece todo esto?
yo creo que estábamos todos atónitos, ¿no? Yo recuerdo haberme levantado por la mañana, yo vivo en un bajo, en La Viña, y nada más que abrir los ojos escuchaba la conversación de dos vecinos hablando sobre el Comité Federal del Partido Socialista, ¿no? Cosa que me llamaba mucho la atención por lo específico, ¿no? Hasta qué punto hay una atención por la política que de entrada parece interesante. Yo creo que de alguna manera la sensación es que está ocurriendo algo excepcional, ¿no? Que hay uno de los grandes pilares del régimen que de alguna manera se está crujiendo. Y bueno, pues un proceso que yo creo que se puede remontar pues al 15M, se puede remontar a una cierta crisis de proyectos ya evidente desde el gobierno de Zapatero, pero que hoy por hoy está como en una situación de excepcionalidad, ¿no? A mí, honestamente, de aquel día del Comité Federal, que puede que recordemos durante mucho tiempo, lo que más me llamó la atención, Fernando, fue que el principal debate, el principal escollo para darle continuidad a la reunión fuera la votación secreta o en urna. Fíjate, fue al margen de los análisis más profundos, que en una organización cambie una votación en función de si se vota a mano alzada y cara descubierta o si se vota en una urna, habla de una cierta enfermedad. O sea, si uno tiene posiciones políticas en función de quién le esté mirando, porque de alguna manera se puede depender en el salario, en la propia supervivencia de una posición política en un órgano, eso denota pues un problema grave de agotamiento, ¿no? Yo creo que debemos tomar nota de eso para que no nos pase a nosotros. Ahora el PSOE se debate entre la abstención o terceras elecciones. En el caso de terceras elecciones, ¿vosotros cómo pensáis que os iría? Es difícil, Fernando. Además, después de la experiencia que tenemos con las encuestas y con las predicciones antes de las elecciones, pues ya hay poca gente que se atreva a hacer valoraciones preelectorales, ¿no? Porque las diferencias han sido tan grandes entre encuestas, en algunos casos, algunos de ellos tan serios como el CIS, ¿no? Que a ver quién se atreve a hacer una predicción. Yo, honestamente, lo que más me preocupa es que se cierre este ciclo habiendo aclimatado a la gente a las contrarreformas del Partido Popular. Esa es mi obsesión. O sea, que después de 4 años de contrarreformas durísimas, aceleradas, de esta especie de doctrina del shock, ¿no? De contrarreforma tras contrarreforma, viernes a viernes, al final, dentro de 4 años, ya no nos acordemos de la necesidad de derogar la LOMCE, la reforma laboral, el 135, es decir, que se haya convertido en una forma más un ingrediente más de nuestras comidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi principal preocupación es que no se cierre ese ciclo de posibilidad de recuperar derechos, de que de alguna manera todo el ciclo de peleas que han sido pues desde parar desahucios hasta ocupar las plazas, hasta pues presentarse a las elecciones, finalice en recuperar cosas, ¿no? En recuperar el rumbo, ¿no? Las riendas de la historia para la mayoría social de este país. Si eso pasa por seguir intentándolo con la aritmética parlamentaria existente o con unas nuevas elecciones, para mí eso está lo meramente táctico, ¿no? Hay quien apunta en el Partido Socialista, hablabas del riesgo que se corre de vivir una cierta anestesia generalizada y aclimatarse a todos estos recortes del Partido Popular, pero en el Partido Socialista hay quien defiende todavía que si no se ha llegado a alguna suerte de acuerdo ha sido por Podemos. Yo creo que, claro, todo lo que de alguna manera le está pasando al Partido Socialista ha sido acelerado, evidentemente, por la aparición de Podemos en general. Ahora mismo, claro, con de repente una fuerza política de 5 millones de votos, no cabía en un sistema en el que había cierta apariencia de pluralidad política, pero donde, pues, tras una apariencia de confrontación vehemente entre las fuerzas del bipartidismo, lo que habían eran grandes consensos, especialmente en los últimos años. En ese sentido, cuando aparece una fuerza que de repente tiene 5 millones de votos, efectivamente que pueden mirar a la cara a las demás, no desde abajo, no desde atrás, sino a la cara, pues de repente el sistema entra en crisis, el sistema bipartidista, ¿no? En ese sentido, a quien más se le aceleran las contradicciones, efectivamente, es al Partido Socialista. Entonces, para el Partido Socialista es
aquí hay un dicho popular así que dice, bueno, allí también, claro, susto o muerte, ¿no? ¿Tú qué prefieres, susto o muerte? Eso era un chiste, me acuerdo. Pues el Partido Socialista solo tiene muerte o muerte. Es decir, o deciden llegar a un acuerdo de coherencia programático con Podemos, que quizás sería lo que tiene más altura de mira, lo que de alguna manera está pensando no tanto en la supervivencia del propio aparato, sino en la sociedad, y bueno, y se ponen frente a un espejo a sí mismos, ¿no? Y deciden cambiar de rumbo, o cierran esa aparente pluralidad de alguna manera, y lo que ha sido la característica fundamental de su identidad en los últimos 30 años, que es haber sido el partido opuesto al PP. Entonces, yo entiendo que el panorama para ellos no era fácil y que de alguna manera la aparición de Unidos Podemos y sus resultados han acelerado esta crisis. ¿Serías partidaria de romper los pactos en las comunidades autónomas o en aquellos lugares donde gobernáis con el Partido Socialista si estos terminan dando su apoyo al PP? Yo no soy partidaria en ningún caso de hacer depender la vida de los ciudadanos de un territorio con los acuerdos generales por arriba con los partidos. Yo creo que los ciudadanos nos eligen en cada territorio para ser sus representantes en el territorio, no para ser los delegados de la fuerza política correspondiente en cada sitio. Es decir, si en Andalucía o en Castilla-La Mancha o en Baleares la ciudadanía de esos lugares ha elegido a gente de Podemos, es porque entiende que la tiene que representar y defender con su programa electoral en las instituciones de aquel territorio. Por tanto, yo lo que sí haría, y lo que creo que tengo clarísimo, es que los acuerdos de gobierno hay que cumplirlos. Es decir, uno no está de comparsa ni de palmero del Partido Socialista nunca más, porque eso también lo hemos visto, cómo se aguantan carro y carreta, como se dice aquí, porque se encuentra uno agarrado de pies y manos a un acuerdo con el PSOE que el PSOE no cumple por la vía de los hechos. Uno de los motivos de la ruptura del acuerdo en Castilla-La Mancha no fue la situación general del Partido Socialista, ni el que hubiera acuerdos o no acuerdos a nivel estatal, sino fue que no aceptaba la renta mínima de inserción y era un acuerdo de investidura. Y yo creo que tenemos que continuar en esa clave, es decir, de creernos incluso la representación política en los territorios mucho más que ellos, ¿no? ¿Tú crees que el origen de que el Partido Socialista no pacte con Podemos es por la mala relación que hay entre Susana Díaz y tú en Andalucía? Porque esa relación es evidente, es muy transparente. Yo creo que una forma de, no sé, hacer ese análisis es una forma de simplificarlo demasiado. Yo creo que, insisto, es una crisis de identidad, cuando ya no son exactamente la única alternativa o la alternativa al PP, que era lo que eran antes, pues está el PP y la alternativa es esta, ¿no? Y no hay más. Es una crisis de proyecto, desde el punto y hora en que, bueno, pues empezaban a hacer las mismas políticas económicas que el Partido Popular, ¿no? Ya esa socialdemocracia idealizada no existía, y es una crisis de liderazgo. Eso no guarda relación con las buenas o malas relaciones que tengan, pues, ni Susana Díaz conmigo, ni Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. No va de eso la cosa. Otra cosa es el relato que se quiera construir para dar una explicación que es difícilmente diseñable, ¿no? Que es, vamos a dejar de ser la alternativa al PP, vamos a llegar a un acuerdo puntual con ellos, vamos a eliminar la apariencia de pluralidad en el régimen en España para garantizar la supervivencia de nuestro propio partido. Ostras, eso es difícil explicarlo, ¿eh? Oye, ¿y las cosas en Podemos cómo están ahora? Pues creo que ahora mismo estamos todos atentos a lo que pasa un poco fuera, incluso si hay procesos asamblearios abiertos, de alguna manera estamos inmersos en ellos, debatiendo, iniciando ese proceso, pero siempre con unos opuestos en lo que ocurre fuera, porque, insisto, creo que vivimos días y momentos de excepcionalidad política y que de alguna manera vamos a estar más pendientes de lo que pase fuera y de cómo responder a eso que de nuestros propios debates internos. Pero bueno, pues después de, parece un ciclo electoral que va encontrando su fin, pues empiezan a ponerse sobre la mesa algunos debates que en su momento en Vista Alegre se cerraron pensando en ese ciclo electoral intenso, pero que de alguna manera todos éramos conscientes de que necesitábamos reabrir en algún momento sobre qué era este Podemos con una amplia representación institucional en tan poquísimo tiempo, qué iba a ser de él y cuáles iban a ser nuestros objetivos y nuestras formas de hacer política, ¿no? Sí, tú siempre lo dijiste aquí en el programa, siempre que hemos ido hablando,
ibas avanzando que algún día se abriría un debate nuevo por la nueva situación, ¿no? Allí en Andalucía se están postulando algunas candidaturas por el liderazgo también de Podemos en Andalucía. Una la encabezas tú, hay otra más, la de Carmen Lizárraga, ¿no? Me parece. Y luego hay alguien que además se incorpora a esa candidatura, que es Alberto Montero, que es muy cercano a Rejón. Hay quien ve ahí una pugna entre rejonistas y pablistas, donde se te sitúa a ti. Al final la realidad es un poco más compleja. Digamos que de momento se han configurado de hecho más de 2 iniciativas. De momento que yo sepa, sobre la mesa hay 4 iniciativas políticas y no sé cuáles se van a concretar en una lista. Tenemos 1 mes y medio de debate hasta que se presenten las listas definitivamente, hasta que se vote, ¿no? Y 1 mes de debate hasta que se presenten las listas definitivamente. Ahora lo que toca es debatir entre una y otra. Fíjate que a mí me encantaría transitar de una organización donde lo más importante son los liderazgos y las personas, no por un lugar común, no de decir que es una cuestión de principio, que no me gustan los liderazgos y los personalismos, sino porque creo que nos hacen más débiles. Es más fácil atacarnos cuando somos 3 o 4 caras visibles a las que intentar incorporar, ¿no? O envolver, o intentar golpear permanentemente. En ese sentido, los debates quizás no tienen tanto que ver con pablismo y errejonismo, sino con el equilibrio entre ser una fuerza política de los movimientos sociales, de la calle, de la movilización, y ser una fuerza política de las instituciones, de los parlamentos y los ayuntamientos. Cómo se ejerce un equilibrio entre los dos espacios. El equilibrio entre ser una fuerza política centralista y transitar hacia una fuerza política más federalista, que dé más capacidad de decisión a las bases y a los territorios. Que tiene que ver con con una serie de debates razonables que yo creo que es necesario abordar y que van a estar sobre la mesa en los próximos debates internos. Ahí, pues Pablo e Íñigo se posicionarán, pero desde luego los demás también lo haremos, y habrá veces que coincidamos en algunos lugares y otras veces que coincidamos en otros, ¿no? Sí, en el fondo se simplificó mucho, pero el debate entre rejonistas, pablistas, se podía resumir también en eso, ¿no? En la batalla entre lo institucional y, si no el activismo, pero sí la participación o la forma de participación de la ciudadanía. Teresa Rodríguez, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Es un placer, mucha suerte para vosotros también. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, vamos a ver cuáles son las portadas de los periódicos, que esto nos sirve como columna, como poquito, como forma de organizar también la actualidad, aunque sea desde una perspectiva crítica. Dice el periódico El País, os lo digo por lo siguiente, ya veréis. Dice el periódico El País: el PSOE asume que la peor solución son otras elecciones. En fin, ¿no? Es encomiable el interés que tiene el país por este asunto, pero dice: el presidente de la gestora, Javier Fernández, cree prioritaria la unidad del partido y recuerda que una abstención no es lo mismo que un apoyo. En esto van a insistir mucho en las próximas horas, ya lo veréis, porque en cierta forma es verdad que se ha instalado la idea de que la abstención es igual al apoyo, y esto pues tiene muy preocupado a aquellos que se quieren abstener, porque hay quien los ve cercanos a la derecha, las tesis del PP. Pero es que cuando un chiste tienes que explicarlo, es que el chiste es muy malo. Esto te lo enseñan cuando vas al colegio en primaria. Así que, por mucho que repita el país que una abstención no es lo mismo que un apoyo, todos sabemos que una abstención siempre ha sido exactamente lo mismo que un apoyo. Dice: no, manifiesto de forma clara mi posición contraria, absteniéndome ante la decisión. No, perdón, está usted facilitando que eso suceda. No venga con el rollo semántico, porque todos sabemos perfectamente cuál es este juego. Siempre, además ha existido en el Parlamento históricamente, siempre que no han querido que la posición que fuera una y pareciera otra, pues lo han intentado así. Pero en fin, el caso es que el periódico El País está en esta operación encomiable
perfectamente legítima. Cada medio de comunicación, oye, tiene lo suyo y mira hacia donde quiere. Pero, hombre, yo le recordaría al periódico El País, y también a algún otro medio de prisa, la forma en la que ellos mismos participaron de toda la operación contra Tomás Gómez, cuando la encabezaba de la mano de Pedro Sánchez, que si no llega a ser por la ayuda de este medio de comunicación, yo creo que no habría salido muy bien el operativo contra Tomás Gómez, al que le cerraron la puerta con un cerrajero. Para más información. En fin, dice el periódico El País: el tiempo de el hombre prudente, Javier Fernández, un perfil en portada de el periódico El País, y entonces allí dice: el sábado, incluso antes, cuando se daba por hecho que una gestora tendría que hacerse con el mando del PSOE, todas las miradas se dirigieron a Javier Fernández, sentado en la primera fila, a la izquierda, junto a Susana Díaz en el Comité Federal. Allí estaba, sin hacerse notar, con su talante de hombre que escucha y actúa, que prefiere no dar que hablar, siempre está ahí cuando hace falta, no rehúye los grandes retos, y si son del partido, con más ahínco. Lo hizo en Asturias cuando asumió el liderazgo de la Secretaría General. Javier Fernández. Si puede localizarle y tiene dinero para contratarle, tiene al equipo A. En fin, no quiero ser malo porque luego me dicen, pero es que es llamativo, ¿no? La construcción de un personaje, ¿no? Quizás si unimos a las palabras de Emiliano García Paje cuando decía: podemos presentar la candidatura más fuerte que puedan imaginarse. Podríamos hacer un buen anuncio de este tema. Bueno, el periódico El Mundo. Dice el periódico El Mundo: el PSOE no consultará a las bases si deja gobernar a Rajoy. Javier Fernández, que habló ayer con el líder del PP, convocará un comité federal a mediados de mes para decidir sobre la abstención. El PSC amenaza con romper la disciplina de voto. No, si lo más probable es que le den libertad de voto. No va a hacer falta que la rompa el PSC, porque lo más probable es que ya la gestora, siendo la boca del Comité Federal, pero den libertad de voto, de manera que podrían colectivizar y difuminar un poquito el apoyo al Partido Popular. Dice también el periódico El Mundo: la Fundación de Aznar y el PP rompen tras años de desencuentro. José María Aznar cortó ayer uno de los pocos lazos que más firmemente le mantenían unido al PP. FAES, la fundación que dirige, la institución que alumbró para seguir alimentando el proyecto popular tras dejar la Moncloa, se desvincula del partido. Se toma tras años de una enorme hostilidad entre Aznar y Rajoy. Bueno, aquí se habla sobre todo de la batalla de poder, de la lucha, la diferencia, las distancias. Hay algo una clave que no se aporta. La gran distancia entre Mariano Rajoy y José María Aznar es porque José María Aznar consideraba que no estaban gestionando bien el caso Gürtel y que no estaban cuidando a su familia. Hay una frase que pronunció Ana Botella que decía: estáis dejando caer a mi familia, le dijo a los del Partido Popular. Porque, obviamente, cuando empieza todo el caso Gürtel y se empieza a hablar del yernísimo y etcétera, etcétera, en fin, todo el caso que ya conocéis, esto impactó directamente contra Ana Botella y sentía que el partido de Mariano Rajoy no les estaba defendiendo, no estaba poniendo un muro de contención. Tendrán queja, porque se ha hablado mucho de Gürtel, pero qué casualidad que, a pesar de que los tesoreros estaban durante la etapa de Aznar, de esa etapa no sale nada publicado en ningún periódico. Es una cosa verdaderamente llamativa, salvo que consideremos que Aznar supuso un paréntesis en la vida del Partido Popular. Hombre, resulta difícil de pensar cuando el propio Bárcenas dice que no fue así, pero en fin. Bueno, el caso es que han roto la Fundación FAES y el Partido Popular, y parece que tiene que ver con que estaban dejando de recibir fondos y parece ser que de forma independiente podría recibir más fondos. Así que, bueno, no, hasta que conozcamos más datos más detalles de esta ruptura matrimonial, pues no podemos avanzar muchas cosas, pero en fin, parece que no es oro todo lo que reluce, o más bien, todo lo que reluce es perfectamente oro. El periódico ABC dice: las FARC dispuestas a rectificar para conseguir la paz. El presidente Santos intenta calmar a los colombianos, anuncia que se mantiene el alto el fuego y que buscará un nuevo pacto. Y una fotografía que vemos en otros medios también de comunicación: el líder de las FARC, el máximo líder de las FARC, Timoleón Jiménez, Timochenko, ayer, mientras esperaba los resultados de la consulta, fumándose un puro, la misma imagen que ha elegido también el periódico El Mundo y el periódico La Razón, que dice: y la paz de las FARC quedó en humo. Tras el no del referéndum, Santos, Uribe y los guerrilleros hablan de buscar otra salida que no polarice a
Colombia. Esto es muy interesante. Ayer se produjeron varios comentarios de algunos colombianos después de que hicimos una pequeña reflexión sobre lo que estaba ocurriendo en Colombia, y algunos colombianos nos escribieron al programa y nos decían: pero Fernando, no simplifiquéis, no hagáis el análisis de brocha gorda, no es que los colombianos hayamos decidido un no rotundo a la paz. Dice, lo que no nos convence a muchas personas son las características que se habían diseñado para esa paz. Una suerte de impunidad manifestada públicamente, la introducción en la vida parlamentaria de antiguos guerrilleros, la prescripción de delitos de sangre, incluso una cierta impunidad, ¿no?, delictiva. Dice, eso es lo que para muchos ha sido un auténtico impedimento para dar el sí al proceso de paz. Dice, y ahora convendría renegociar. Las cosas no siempre son blanco y negro. Mira que nos insistimos en repetirlo aquí en el programa, ¿no? Porque, en efecto, y tenéis razón cuando hacéis esa manifestación, ¿no?, cada uno en su conciencia tuvo libertad para elegir cuál era la razón por la que veía ese proceso de esa manera o no, ¿no? Y ha habido no una ni dos personas, y además en un tono absolutamente conciliador y civilizado, que nos explicaban las razones son más complejas, depende de las zonas, cómo han sido golpeadas o no. Es verdad que hay gente que ve una salida más inmediata. Dice, las pensiones a los guerrilleros, dice Sonia Rubio, esto ha molestado profundamente en un país además golpeado por una situación económica muy complicada. En fin, bueno, estás escuchando La Cafetera. El periódico La Razón también se suma a justificar esta abstención del Partido Socialista y dice que a cambio el PSOE quiere pactar, no dice a cambio, esta es la interpretación que yo hago. El titular de La Razón es: el PSOE quiere pactar una legislatura corta e incómoda. Ergo, denles el apoyo al Partido Popular, si total va a ser una legislatura corta e incómoda, ¿no? Esta era mi explicación. Fernández se reunirá con los varones para negociar una abstención con condiciones claras. Vaya, qué sorpresa, alguien tenía unas condiciones redactadas. Casualmente he traído yo aquí un pequeño decálogo, un pequeño contrato con estas condiciones, ¿no? Buscan evitar otras elecciones ante su debilidad y frenarlas. Es que de verdad, qué teatro estamos viviendo, qué teatro más enorme. Dice el periódico La Razón, buscan evitar otras elecciones ante su debilidad y frenar las opciones de Sánchez. El PP presenta la reforma para votar el 18 de diciembre, dice el periódico La Razón. Y también la Fiscalía pide inhabilitar 10 años a Artur Mas por el 9N. El expresidente, que gastó casi 5 millones de euros en la consulta, ve un honor ser procesado. Sí, ayer escuchamos a Artur Mas, que decía, hombre, si me procesan por escuchar a la gente, es una honra. Por no solamente escuchar a la gente, sino traducir en hechos políticos lo que la gente nos ha pedido en la calle, civilizadamente, y sobre todo en las urnas, contundentemente. Que es que Cataluña, de manera normal, correcta, sin atentar contra nadie, pueda expresar su opinión y decidir libremente su futuro. Ser juzgado por esto es un honor. Y le añado, si nos encontráramos de nuevo en las mismas circunstancias que nos encontramos hace 2 años, volveríamos a hacer exactamente lo mismo, porque en ningún momento cometimos un delito. En ningún momento cometimos un delito, dice. Bueno, está por verse cómo se termina resolviendo este. En fin, bueno, mientras tanto, la situación política, ya para concluir con este tema. Podemos ha avisado al Partido Socialista de que un pacto con el Partido Popular podría poner en entredicho algunos acuerdos en las comunidades autónomas, afectar a gobiernos regionales. Por eso era tan llamativa la contestación de Teresa Rodríguez hace unos minutos aquí en el programa, y estáis insistiendo mucho en Twitter con ese hashtag #Teresa Rodríguez en la cafetera, cuando decía Teresa Rodríguez que ella no era partidaria de que una cosa afectase a la otra. Echenique ayer avisó, Echenique dijo que sí. Estamos a la espera de ver lo que ocurre, pero desde luego, si acabase gobernando el Partido Popular a causa de lo ocurrido este sábado, se plantearía una contradicción muy importante entre los intereses del gobierno de Aragón y el papel jugado por su presidente en todo esto. Escuchamos ayer también a Alberto Garzón, que decía: lo del Partido Socialista no es más que el motín de una oligarquía que se resiste a los pactos de izquierdas. Para nosotros, como hemos manifestado ya en otros cauces, lo que ha ocurrido en el Partido Socialista es, sin lugar a dudas, el motín de una oligarquía que ha tenido como objetivo
atacar a Pedro Sánchez en la medida en la que Pedro Sánchez había insinuado que podía intentar, insisto, todo condicionales, que podía intentar conformar un gobierno con Unidos Podemos y otros partidos de izquierdas. Por lo tanto, el motivo que ha llevado a los amotinados a ir contra Pedro Sánchez no es otro que evitar la posibilidad de que la izquierda tuviera influencia en las decisiones políticas y económicas del futuro de nuestro país. Bueno, esto en lo que a la agenda setting se refiere, el tema central sobre el que colocan, los temas sobre los que colocan el foco los medios de comunicación, pero sabéis que hacemos una distinción entre la agenda setting y la agenda cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y son las noticias que nos habéis hecho llegar utilizando ese hashtag Teresa Rodríguez en la cafetera, María. Sí, a la espera del juicio que comienza hoy de la trama de corrupción Gürtel, y ver un poco también cómo puede afectar a los pactos o abstenciones para que gobierne el Partido Popular. También hay otros temas que vosotros queréis hacernos llegar para que les pongamos el foco por si acaso no aparecen en muchas portadas. Fernanda nos dice, esto también pasa en España. Estamos hartos de mentiras y manipulación. Estamos hablando de 79 fallecidos. ¿A qué se refiere Fernanda? Pues Fernanda se refiere a una información que dio el diario.es que dice, Adif admite que omitió por error durante 3 años información relevante sobre el accidente del Albia. Otra noticia que también fue además ayer trending topic es la que nos dice Iñáquiz. Dice, los ultracatólicos de la organización Hazte Oír se encuentran triunfalistas por la retirada del anuncio del Corte Inglés con una familia gay. ¿A qué se refiere todo esto? Se refiere a que resulta que el Corte Inglés, no sé si lo habréis visto, pero hizo un anuncio pues de vuelta al cole, pero en lugar de hacerlo con una pareja heterosexual, lo hizo con una pareja gay. En ella aparecían forrando los libros de sus hijos, pero sin embargo algunas organizaciones, como en este caso Hazte Oír, que es una organización ultracatólica, recogieron firmas para que lo retiraran y finalmente se retiró. Sobre esto mismo, Alicia en Marea se preguntaba sobre una noticia también del diario.es que dice ¿quién está detrás de los lobbies ultracatólicos que arremeten contra las mujeres y el colectivo LGTB? Según el diario.es, Hazte Oír está dirigido por Ignacio Arzuaga, que es sobrino de Rodrigo Rato, que hoy veremos en el banquillo por las tarjetas Black, y han llamado a boicotear al Corte Inglés por este tipo de anuncios, ¿no? Están presentes además en demandas contra grupos proabortistas, organizan manifestaciones a favor de la familia, pero solamente de la familia de parejas heterosexuales, y vemos que también pues recogen firmas a través de Internet para presionar mediáticamente. Mientras, una noticia ciertamente relacionada, nos la envía Ángel Trianero 74, que es que la Iglesia le cuesta al Estado 249 millones al año. Como informa Público.es, el mantenimiento de la Iglesia Católica le cuesta al Estado casi el doble que el de los partidos políticos y hasta 6 veces más que el de los agentes sociales. No olvidamos tampoco hoy que hoy martes el Congreso debate también sobre la derogación de la LOMCE y la retirada de las cuestionadas reválidas, como ha informado Europa Press. Otro tema que también no solamente es en España, sino que se extiende también a otros países, es el que nos envía Begoña y nos dice:
ella lo comenta así, ¿no? Nos dice, nos dividen con teatro político, pero los peligros reales ni los vemos. Se refiere a una noticia que dice que 3 grandes empresas, 3, están a punto de controlar la mayoría de los suministros agrícolas del mundo. Así lo explicaban y decían que si los reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea no lo frenan, estas 3 empresas controlarán el 60% de las semillas, casi el 70% de los pesticidas y productos químicos para el cultivo de alimentos y casi todas las patentes de los transgénicos. Volviendo a Europa, Alba Remeseiro y Marisa Irigoyen nos dicen que pongamos el foco sobre algo que además también tratamos en la agenda de la cafetera hace unos días, y es algo que está ocurriendo en Polonia. Ayer, miles de mujeres vestidas de negro y con banderas del mismo color protestaban en Polonia contra la ley que prevé la prohibición del aborto y penas de cárcel para quienes lo practiquen. Ellos lo denominaron el lunes negro y fue una jornada en la que organizaciones feministas han convocado una huelga general femenina. Jiménez 59, para finalizar, nos dice: caláis, el fracaso de Europa. Y nos envía la información de La Marea, que dice que en plena crisis política, Calais es el claro ejemplo del fracaso de las políticas migratorias europeas. Y se ha convertido en uno de los ejes, además, en la campaña electoral de las próximas elecciones presidenciales en Francia. A 7 meses de las elecciones, Hollande se compromete a desmantelar el campamento, mientras Sarkozy expone su dura postura contra la inmigración. Con esto vemos que las políticas migratorias podrán y deberán centrar las campañas electorales en los distintos países europeos. Esperemos que gane un objetivo común, que es el de acoger a personas y no a cifras. Atentos a la jugada. El PSOE se tiene que abstener y a la vez sobrevivir. Nos cargamos a Pedro Sánchez, nos abstenemos, hacemos primarias, Pedro Sánchez sale, arrasa las primarias, vuelve a ser secretario, pero ya está gobernando el PP. Con lo cual el PSOE vuelve a tener un factor de líder de la oposición. Retorcido, ¿verdad? La verdad es que he visto, la teoría había corrido, está bien lo que planteas, pero había corrido también por internet una suerte de teoría así, y yo te digo, vamos, claramente que en este caso por lo menos no es así. La tensión es muy evidente, muy evidente. Oye, que estuvieron a punto de llegar a las manos en el Comité Federal, que Susana Díaz se puso a llorar en el Comité Federal, y que yo he oído insultos contra Pedro Sánchez, insultos, por ser más explícito. Este tío es idiota. Se le ha ido completamente de las manos. Es incapaz de gobernar al partido. Esto lo he oído yo de Pedro Sánchez, de comentarios entre los críticos. Así que en absoluto el enfrentamiento es muy real, verdaderamente real. Hay un enfrentamiento de muchísima tensión en el PSOE, ¿no? Otra cosa es que sea por las razones que dicen que es, pero sinceramente, en fin, existir, puedo dar fe de que existen. Por cierto, Fernando, ayer con lo de la votación de que debería ser obligatorio, yo estoy por a ver si nos dejan votar. Porque pues yo todavía no he votado ni una vez desde las europeas últimas. Sí. No he podido votar ni una vez. Porque siempre no han contado mi voto. No han contado mi voto ni una única vez. O sea, yo he votado todas las veces, me habré gastado 200 euros por elecciones y todavía no he votado ninguna. O sea que, a ver si nos dejan votar. No que nos obliguen, que nos dejen. Con que nos dejen ya, yo me conformo por ahora. No, esto es verdad. Esto es el gran escándalo de esta etapa democrática, ¿no? La forma en la que se ha cercenado el derecho al voto, el derecho más sagrado en la democracia para todas aquellas personas que viven en el exterior. Esto es una auténtica vergüenza y una vergüenza además ante la que los partidos políticos, la mayor parte de ellos, pero fundamentalmente Partido Popular y Partido Socialista, están mirando para otro lado como si no fuera con ellos. Y tienes a miles de personas a los que se les ha cercenado ese derecho, ¿no? Es un auténtico escándalo, una vergüenza. Yo no sé qué más podemos hacer, porque aquí en el programa, lo sabéis, María siempre mete noticias sobre este asunto, entre otras cosas porque también afecta a personas a las que quiere y conoce, y porque en este programa nos preocupa mucho lo que le está pasando a nuestros expatriados, a los emigrantes que están en otros países con tantas dificultades, y entre ellas no dejar votar, que como dice Patricia
en internet ahora mismo, Patricia Calvo, es un auténtico pucherazo. Un auténtico pucherazo. Y sin embargo, vamos mirando para otro lado, el gran pucherazo. Es una vergüenza. Hola, cafeteros. Si el PSOE puede presentar la candidatura más potente que nos podemos imaginar, ¿a qué está esperando? Buenos días. A que MacGyver acepte, te lo digo yo. Por cierto, no sé si habéis visto, he tuiteado una foto de MacGyver. Si pensáis que vuestro mundo se está derrumbando es porque ya la habéis visto. Una foto de MacGyver hoy. Porque el tiempo es implacable, amigos. El tiempo va pasando, la vida va corriendo, mientras nosotros miramos hacia la zanahoria y avanzamos pensando que algún día, quizá, algún día, no, si voy a coger la zanahoria, si más tarde o más pronto la acabaré cogiendo, y el tiempo va pasando y nos convertimos en MacGyver con el paso de los años. Miradla, la he puesto en Twitter. No dejéis de verla, porque retrata nuestro pasado, nuestro presente, también habla de nuestro futuro. Bueno, nos vamos a marchar, pero me vais a permitir antes de nada que haga una pequeña referencia a un mensaje que me ha llegado de una oyente de este programa. No la voy a citar porque no me ha autorizado para hacerlo, no sé si quiere o no que lo haga, pero sí voy a citar el caso porque es un caso que compartimos no solo ella y yo, sino muchas otras personas, muchos otros oyentes de este programa. Lo sé que escuchan el programa desde hospitales también. Y me decía, querido Fernando, el viernes recibí un diagnóstico médico malo, muy malo, de esos que dicen que suponen un antes y un después en la vida, y me van a informar de la magnitud de esa pequeña tragedia, pequeña gran tragedia. Y dice, en los días duros que me esperan cuento con vuestra compañía esperando dar la batalla. En primer lugar, te agradezco muchísimo que me hayas enviado ese mensaje. Sabes que como yo he vivido una experiencia así, sintonizo absolutamente con lo que te está ocurriendo. Y me vas a permitir que te cuente algo que me dijeron a mí. Dos cosas. Cuando yo le conté a Iñaki Gabilondo mi propio caso, Iñaki, que sabéis que había pasado un cáncer gravísimo, me dijo, mira Fernando, la vida te reserva dos o tres grandes sustos. Uno es este, te quedan otros dos o tres, dice, y conviene estar preparado para estas cosas, ¿no? A mí me ayudó mucho aquello. Y después, una amiga mía, que es médico, que se llama Susana, yo estaba muy preocupado porque tenía que ir a radioterapia todos los días y decía, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y qué proceso me espera a partir de ahora? ¿Y cómo es esto? Me dijo, mira Fernando, la medicina hoy es una cuestión absolutamente rutinaria. Dice, es muy duro esto, el dibujo que nos hacemos, pero en cuanto vayas el primer día se convierte en una suerte de rutina médica donde descubres que hay un montón de gente detrás observando lo que te está ocurriendo. Vivimos en un sistema profundamente avanzado, así que no solamente vas a dar la batalla, sino que a pesar de los intentos de alguno por recortar las posibilidades de este sistema sanitario, por fortuna hoy te encuentras en el mejor de los sistemas sanitarios del mundo, en uno de los mejores. Y ya verás cómo esto se convierte en una pequeña rutina, es mucho más soportable de lo que parece. Y en todo caso tienes que tener en cuenta, como decía Iñaki Gabilondo, que este proceso es el proceso de la vida, que es parte de la vida, ¿no? Y que nos quedan todavía muchos sustos. Y ya verás cómo va a ir muy bien, muy bien. Así que muchísimo ánimo, muchísimo apoyo desde aquí del programa a todos los que estáis pasando por una situación como esta, a todos vosotros y a todos los familiares de las personas que pasan una situación como esta, porque nadie mejor que yo sabe la soledad a la que se enfrentan. Muchas veces, como ellos no son además los pacientes, la gente no está mirando en su dirección, pero están viviendo eso en silencio también. Muchísimo ánimo, porque lo que sí que te digo, y créeme, y te vas a acordar de estas palabras, es que la experiencia que acabas de recibir va a cambiar tu forma de entender el mundo. Y por primera vez repararás en pequeñas cosas que sucedían a tu alrededor y ante las que no habías tenido tiempo de detenerte. Así que la próxima vez que veas el pétalo de una florecita o esa pequeña hoja que le empieza a crecer, ya no lo vas a mirar de la misma manera. Es una experiencia que te llega a través de una noticia muy difícil, pero que va a cambiar tu perspectiva de la vida también. Y ya verás cómo va a salir todo muy bien. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Letters that will cast away to be
Necesitamos tu ayuda. Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas.